Fiona dejó el plato de huevos revueltos sobre la mesa y se sentó junto a su marido. Trevor desayunaba tranquilamente, hojeando el periódico de la mañana, como solía hacer antes de salir a trabajar. Fuera de la ventana lloviznaba ligeramente y las gotas se deslizaban por el cristal formando extraños caminos. Hoy llega una nueva remesa de platos para el restaurante, dijo Fiona sorbiendo su café. Quizá nos deshagamos por fin de esos horribles platos verdes por los que todo el mundo pregunta. Ayer tuve una anécdota graciosa con un cliente. Me pidió que le llevara al aeropuerto y resultó que se había equivocado de día de salida. Llegó 24 horas antes. ¿Y qué hizo? Me pidió que le llevara de vuelta a casa. Me pasé todo el viaje regañándome por no haber prestado atención. Trevor dobló el periódico. Muy bien, tengo que irme. El coche ya debería estar listo. Llevaba 3 años trabajando para un pequeño servicio de taxis. Fiona había aceptado un trabajo en el restaurante Rosemary más o menos al mismo tiempo, un lugar pequeño y acogedor a 2 manzanas de casa. Le encantaba su trabajo, a pesar de la ruidosa compañía por las tardes y de los clientes malhumorados. Por la noche, cuando Fiona volvía de su turno, ella y Trevor se acomodaban en el sofá con una pizza y ponían su serie de televisión favorita. Era su pequeño ritual pasar al menos 1 o 2 horas juntos antes de acostarse, compartiendo sus impresiones del día. Hoy he tenido una pareja muy graciosa, dijo Trevor. Discutían sobre qué película iban a ver. Él quería una película de acción, ella una comedia romántica. Al final decidieron ir a ver una película de animación. Fiona sonrió. Hoy hemos tenido una boda. El novio estaba tan nervioso que derramó un vaso de vino sobre el vestido blanco de la novia, pero ella ni se inmutó. Dijo que había sido una suerte. Su vida transcurría tranquila y sin sobresaltos. Los fines de semana iban al cine o salían de la ciudad. Planeaban comprar una casita con jardín. Fiona soñaba desde hacía tiempo con cultivar sus propias verduras y hierbas para la cocina. Trevor apoyaba la idea, aunque decía que con sus ingresos actuales tendría que esperar. En su tiempo libre, a Fiona le gustaba experimentar con nuevas recetas. Trevor siempre era un buen catador, aunque las cosas no salieran a la perfección. A menudo le traía especias inusuales o alimentos que los pasajeros le habían recomendado. Hoy sacó una bolsita de papel del bolsillo. Una clienta me recomendó un condimento especial para la carne. Dice que ya no puede cocinar nada sin él. Fiona olfateó el contenido con interés. Parece una mezcla de cilantro y tomillo. Tendré que probarlo el fin de semana, cuando tenga más tiempo. Se sentaron un rato en el pequeño balcón antes de acostarse, contemplando las luces de la ciudad. Trevor fumaba su único cigarrillo de la noche. Fiona hojeaba una revista de cocina que le había prestado una compañera. Hablaban de planes para el fin de semana, quizá una excursión al mercadillo o una visita a viejos amigos. Mientras se dormía, Fiona pensó en comprar nuevos moldes para hornear mañana. Los viejos estaban oxidados. También quería probar a hacer un postre nuevo, una receta que había encontrado en una revista. A Trevor le encantaban los dulces, aunque intentaba ocultarlo. Su piso era pequeño pero acogedor. Durante sus 5 años juntos lo habían amueblado a su gusto, aunque no podían permitirse muebles caros. Pero cada cosa había sido elegida con cariño y esmero. En las paredes colgaban fotos de sus viajes, pocos pero memorables. Especialmente memorable era su viaje al lago del verano pasado, cuando se habían alojado en una casita junto al agua durante 15 días. Trevor ya estaba dormido, dormitando tranquilamente, y Fiona permaneció despierta un rato más, escuchando los sonidos de la ciudad nocturna al otro lado de la ventana. Mañana volvería a ser un día normal, uno de esos días de los que se compone la vida, y eso era bueno. El turno en el restaurante comenzó como de costumbre, con la sesión informativa matutina y la preparación de la sala para la apertura. Fiona estaba limpiando las mesas cuando Marie, la supervisora de turno, entró con un montón de menús nuevos en las manos.
Otra vez más novedades, suspira. Ahora tenemos 3 ensaladas nuevas y 2 sopas. Tendremos que enseñar. Fiona cogió un menú y miró las novedades. Sopa de calabaza con leche de coco. Interesante. Tendré que intentar hacérsela a Trevor en casa. En la cocina, los cocineros estaban sacudiendo ollas y sartenes preparándose para la afluencia de visitantes. El chef Gregory estaba arreglando las especias y dando instrucciones a su equipo. Siempre decía que un restaurante era una máquina en la que cada detalle era importante. Al mediodía, la sala empezó a llenarse. Los camareros correteaban entre las mesas tomando pedidos. Fiona trabajaba a su ritmo habitual, sin prisas pero con precisión. Con los años había aprendido a encontrar un lenguaje común con todos los visitantes. Entre un flujo de clientes y otro, consultó su teléfono. Trevor le envió un mensaje de texto. Conduciendo creativos todo el día. Correré la voz esta noche. Sonrió. A su marido le encantaba compartir historias sobre sus pasajeros. Después del trabajo, Fiona pasó por el supermercado. En casa, empezó a cocinar el plato favorito de su marido, pollo asado con hierbas. Trevor llegó a casa cuando ella estaba sacando la bandeja del horno. «Ese olor hace que quiera casarme contigo por segunda vez», bromeó, besándola en la mejilla. Durante la cena, Trevor habló de su día. «Sabes, hoy he llevado a un artista. Estuvo dibujando en su cuaderno durante todo el trayecto. Me dijo que le gustaba dibujar a gente en movimiento. Me enseñó un boceto parecido a este. Y luego había un músico con un contrabajo. Apenas cabía el instrumento en el coche. Fiona escuchaba con la mano en la cabeza. Le gustaba la forma en que su marido contaba las historias, con humor y calidez para sus pasajeros. «Hoy me ha tocado una pareja de jubilados muy graciosa», dijo. Celebraban su 50º aniversario de boda. Pidieron los mismos platos que el día de su boda. Puede imaginárselo, vinieron a nuestro restaurante a propósito, porque el edificio es el mismo, aunque antes había otro local aquí. A la mañana siguiente volvieron a salir por su cuenta. Trevor recogió a su primer cliente a las 7 de la mañana, un hombre de negocios que tenía prisa por llegar al aeropuerto. Fiona acudió al restaurante a las 9. Había que hacer una entrega de comida. El día se alargó a un ritmo pausado. Marie enseñaba a la nueva camarera a hacer los pedidos correctamente en el sistema. Gregory experimentaba con una nueva receta de salsa, llamando de vez en cuando a los camareros para que la probaran. Fiona aconsejó añadir más albahaca. Por la noche, al volver a casa, encontró una caja de dulces sobre la mesa y una nota de su marido. «Una clienta trabaja en una pastelería, me ha dado algunos para que los pruebe. Dice que es una receta especial». Trevor traía a menudo este tipo de regalos: dulces, pasteles, frutas exóticas de los agradecidos pasajeros. En su día libre decidieron no salir. Fiona estaba experimentando con una nueva receta de pasta que había aprendido de Gregory. Trevor jugueteaba con la cafetera, pues acababa de aprender a dibujar patrones en la espuma. Un pasajero me dijo que en Italia los baristas aprenden este arte durante años. Yo soy autodidacta, vi un vídeo en internet. Fiona probó la pasta. Creo que está bastante buena, pero le falta algo. ¿Quizá albahaca?, sugirió Trevor. Siempre dices que las hierbas frescas marcan la diferencia. Por la noche se sentaron en el balcón a escuchar música. Trevor habló de su compañera, que hacía poco había empezado a aprender a tocar la guitarra y ahora entretenía a los clientes en los atascos con música. Fiona compartió noticias del restaurante. Gregory tenía previsto actualizar el menú de otoño y Marie se iba de vacaciones. La rutina diaria se iba sucediendo. Cada día traía sus propios pequeños acontecimientos e historias. Trevor seguía recopilando las historias de sus pasajeros, y Fiona continuaba mejorando sus habilidades culinarias. Rara vez hacían planes a largo plazo, solo vivían la vida, disfrutando de los placeres sencillos. En el restaurante, los días eran parecidos entre sí, pero nunca iguales.
Cada visitante traía algo diferente, una historia, un estado de ánimo, peticiones especiales. A Fiona le encantaba el ambiente, observar a la gente, adivinar su carácter a partir de sus pedidos. Trevor también encontraba placer en su trabajo. Decía que un taxi es un teatro de un solo público, donde cada pasajero es el protagonista. Entre sus clientes había asiduos, los que llamaban a su coche a propósito, acostumbrados a la tranquilidad de la conducción y a las agradables conversaciones. Su vida transcurría de forma mesurada y previsible, pero había cierto encanto en esa previsibilidad. Aprendieron a apreciar las pequeñas cosas, el café de la mañana juntos, los regalos ocasionales de clientes agradecidos, las tardes tranquilas en el balcón, las nuevas recetas y las historias que compartían al final del día. Trevor paró el coche en la puerta del supermercado. Después de un largo turno, necesitaba comprar comida para la cena. Fiona trabajaba hasta tarde, así que decidió cocinar él mismo. En la zona de la compra sonaba una música discreta y algún que otro cliente paseaba tranquilamente entre las estanterías. Se detuvo en la sección de verduras, intentando recordar qué hierbas solía añadir Fiona a su pasta. Cerca de allí, una chica con uniforme de tienda estaba colocando los productos recién llegados. De vez en cuando se arreglaba un mechón de pelo oscuro que se había soltado bajo su característica gorra. Trevor cogió un manojo de albahaca, y en ese momento la chica, levantándose de su posición en cuclillas, golpeó accidentalmente el estante de las manzanas. Varias frutas rodaron por el suelo y una golpeó su zapato. «Oh, lo siento», la chica levantó la vista. La etiqueta con su nombre decía «Polly». «No pasa nada, deja que te ayude». Trevor se agachó, recogiendo las manzanas. Sus manos alcanzaron la última manzana al mismo tiempo. Polly sonrió avergonzada, y él notó los hoyuelos en sus mejillas. «Debes de venir mucho por aquí, ¿verdad?», preguntó ella devolviendo la fruta a la vitrina. «Creo que te he visto en alguna parte». «Sí, vivo por aquí. Soy taxista, así que ando mucho por el barrio. Acabo de conseguir un trabajo aquí. Me mudé de otra ciudad hace un mes». Se pusieron a hablar. Polly era extrovertida y era fácil hablar con ella. Dijo que alquilaba un piso al otro lado de la calle, que le gustaba cocinar y que soñaba con abrir su propia panadería. «Tus verduras son muy frescas», comentó Trevor mirando la ventana. «Eso es porque compruebo personalmente cada entrega», dijo Polly con orgullo. «Por cierto, puedo recomendarte unos tomates estupendos para la pasta. Veo que te estás abasteciendo de comida italiana». Lo condujo hasta el puesto de tomates y empezó a hablarle de las distintas variedades. Trevor escuchó, observando con qué pasión hablaba de su trabajo. Pauline le aconsejó sobre algunas especias y le mostró dónde encontrar el mejor aceite de oliva. Ya en la caja, descubrió que ella había puesto discretamente en su cesta una bolsa de albahaca poco común. «Invita a la casa», le guiñó un ojo. «Vuelve otra vez y dime qué te ha parecido». En casa, mientras preparaba la cena, Trevor sonrió al recordar la conversación. Añadió la albahaca de Polly a la salsa. El sabor era realmente especial. Al día siguiente volvió a pasar por la tienda, aparentemente para comprar pan. Polly estaba arreglando la fruta, tarareando algo para sí misma. Cuando lo vio, se animó. «¿Te ha gustado la albahaca? Es maravillosa. Ya veo por qué está tan orgulloso de su departamento». Esta vez se quedó más tiempo del previsto. Hablaron de recetas, restaurantes favoritos, incidentes divertidos en el trabajo. Polly le habló de su ciudad natal y de cómo decidió mudarse. Al cabo de unos días, eligió sus rutas de modo que pasara por delante del supermercado. A veces paraba a tomar un café en la cafetería vecina, desde donde podía ver el escaparate. Polly siempre se fijaba en él y le saludaba. Empezó a hablarle de las novedades, a recomendarle productos y a compartir recetas. Trevor disfrutaba escuchando su voz y observando sus elegantes movimientos. Un día, ella le confesó: «Sabes,
Espero a que vengas todos los días. Es tan fácil hablar contigo. Trevor sintió que el corazón le daba un vuelco. Empezó a notar que pensaba cada vez más en Polly, en cómo se arreglaba el pelo, en cómo sonreía, en cómo hablaba apasionadamente de sus planes de futuro. Fiona empezó a notar que su marido iba a hacer la compra más a menudo de lo habitual. «Te has convertido en un auténtico cocinero», bromeó un día. «Antes era incapaz de conseguir que fueras a hacer la compra». Trevor murmuró algo inaudible sobre la buena ubicación y el surtido de la tienda. Se sintió culpable, pero se lo quitó de encima. Polly también estaba cada vez más atenta. Le invitaba a un pastel recién hecho de la cafetería o le ofrecía probar un nuevo tipo de té. Un día mencionó casualmente que por las tardes iba a pasear al parque cercano. Trevor ya no podía ignorar lo que ocurría entre ellos. Cada vez que entraba en la tienda, sentía que su corazón empezaba a latir más deprisa. Cada una de sus conversaciones se volvía más y más personal, más y más franca. Por las noches, tumbado junto a su mujer, pensaba en Polly, cómo se reía de sus chistes, con qué atención escuchaba las historias sobre su trabajo, cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de sus sueños. Fiona puso el plato de la cena fría en la nevera. El reloj marcaba casi medianoche y Trevor seguía sin aparecer. Había dejado de avisar de los retrasos, limitándose a enviar mensajes cortos, muchos pedidos o llegaré tarde. Últimamente estos retrasos eran cada vez más frecuentes. Fiona se sentaba a cenar sola, intentaba ver series de televisión, pero no conseguía concentrarse en la trama. Trevor llegaba tarde a casa, cenaba en silencio y se iba a la cama. En el trabajo, cada vez se encontraba más a menudo cumpliendo pedidos mecánicamente, casi sin hablar con las visitas. Marie se dio cuenta de su estado. «¿Te pasa algo? Últimamente pareces perdida». «Estoy bien». Fiona sonrió tensa. «Solo estoy un poco cansada». En casa, había dejado de experimentar con nuevas recetas y se limitaba a cocinar platos sencillos que pudieran recalentarse en cualquier momento. Trevor ni siquiera parecía notar la diferencia. Cada vez contaba menos historias sobre los pasajeros y cada vez estaba más pendiente del teléfono. Una mañana encontró un cheque de una cafetería de la otra punta de la ciudad en el bolsillo de su chaqueta. «¿Por qué empezaste a aceptar pedidos tan lejos de casa?», le preguntó durante el desayuno. «Hay más propinas», respondió él sin levantar la vista. «Ahora no hay mucho trabajo en nuestro barrio», pero cuando ella le sugirió que buscara un trabajo a tiempo parcial, él se opuso tajantemente. «No hace falta, me va bien. Es que estamos en esa época del año». Los fines de semana que solían pasar juntos eran ahora una convivencia silenciosa. Trevor siempre encontraba motivos para ausentarse, un pedido urgente, o un trabajo a tiempo parcial, o la necesidad de ayudar a un colega. «¿Por qué no salimos esta noche?», Fiona sugirió el sábado. «Hace tiempo que no salimos». «Lo siento, no puedo. Prometí cubrir a mi compañero. Tiene una emergencia familiar». Ella no podía recordar la última vez que habían tenido una conversación adecuada. Sus conversaciones se habían reducido a intercambiar frases mundanas. «Compra pan». «No te olvides de pagar internet». «Llegaré tarde». Una noche, ella decidió preparar la cena favorita de él. Pollo al horno con hierbas. Puso la mesa y encendió velas. Trevor llegó una hora más tarde de lo prometido. «Lo siento, he tenido un cliente difícil, he tenido que dar un rodeo». Cenaron en silencio. Fiona intentó entablar conversación. «¿Qué tal el día? ¿Algún pasajero interesante?» «Un día normal», se encogió de hombros. «Nada especial». Antes podía hablar durante horas de sus clientes, historias divertidas, fortunas inusuales, conversaciones interesantes. Ahora sus respuestas eran breves e impersonales. Fiona se dio cuenta de que por las mañanas pasaba más tiempo en el cuarto de baño y elegía la ropa con más cuidado. De sus camisas empezaba a emanar un olor desconocido. Debía de haber cambiado de marca de detergente.
Cuando ella le pregunta, él le quita importancia. Solo me cuido. A los clientes les gustan los conductores ordenados. Cada vez se distraía más en el trabajo, mezclando pedidos. Gregory ya la había reprendido 2 veces, cosa que nunca le había ocurrido. «Contrólate», le dijo después de otro error. «Últimamente no te reconozco». Por las tardes se sentaba en el balcón durante largos ratos, recordando cómo Trevor y ella solían pasar tiempo juntos aquí. Él fumaba su cigarrillo vespertino, ella hojeaba revistas, compartían sus impresiones del día. Ahora estaba sentada sola, mirando las luces de la ciudad. Trevor, si alguna vez salía a fumar, no era por mucho tiempo, constantemente distraído con su teléfono. Un día, se despertó en mitad de la noche y le oyó enviar un mensaje de texto a alguien. La pantalla del teléfono iluminó su rostro con una leve sonrisa en los labios, de esas que ella no había visto en mucho tiempo. En otra ocasión, ella vio en su teléfono una notificación de un mensajero que él no había usado antes. Cuando le preguntó por él, le dijo que era un chat de trabajo para conductores. Fiona dejó de preguntar. Algo había cambiado, pero no podía o no quería averiguar qué era. Tal vez fueran dificultades temporales, cansancio, rutina. Intentaba convencerse de ello. Por las noches, tumbada en la cama, escuchaba su respiración. Él solía abrazarla a menudo antes de acostarse, pero ahora se ponía de espaldas a la pared, fingiendo estar dormido. Por la noche ya no esperaba a Trevor para cenar. Ella cocinaba la comida, la ponía en recipientes y la guardaba en la nevera. A veces llegaba pasada la medianoche, calentaba la comida en el microondas y comía solo en la cocina. Sus fines de semana juntos se convirtieron en una existencia paralela. Él sentado con el teléfono en el salón, ella cocinando en la cocina. De vez en cuando se tropezaban accidentalmente en el pasillo, intercambiando miradas incómodas. Trevor aparcó el coche a la vuelta del supermercado. En la guantera había una cajita con una pulsera de plata. Había visto a Polly mirando una en la sección de joyería. Polly estaba arreglando unas frutas nuevas en la vitrina, pero se distrajo de inmediato al fijarse en él. Me preguntaba si vendrías hoy. Miró a sus compañeros y bajó la voz. Mi turno termina dentro de 1 hora. Trevor asintió. Hoy estoy en el turno de tarde. Puedo llevarte. Envió a Fiona el mensaje habitual sobre el retraso. Muchos pedidos en el centro. Volveré tarde. El teléfono vibró inmediatamente con una respuesta. La cena está en la nevera. Refunfuñó ante el remordimiento de conciencia. Últimamente las excusas eran cada vez más fáciles. Sustituir a un colega. El coche se averió. Tráfico en la ciudad. Fiona parecía aceptar cualquier explicación sin hacer demasiadas preguntas. Polly salió de la tienda a las 6 en punto. Subió al coche y el interior se llenó del olor de su perfume. Vayamos a un sitio donde nadie nos conozca, sugirió. Condujeron hasta un nuevo café a las afueras de la ciudad. Trevor sacó una caja con una pulsera. Esto es para ti. Me di cuenta de cómo lo mirabas. No debí. Polly vaciló, pero sus ojos ya ardían. Es caro. Nada es demasiado bueno para ti. La camarera trajo el menú. Trevor contó mentalmente el dinero que le quedaba. Tendría que pensar en algo para convencer a Fiona de lo que faltaba. Después del café caminaron por el paseo marítimo. Polly hablaba de sus planes de abrir una confitería, mostrando bocetos del logotipo en su teléfono. Trevor la escuchaba con el brazo sobre los hombros. Llegó a casa casi a medianoche. Fiona ya dormía. Se dirigió en silencio al baño y se quitó con cuidado el olor a perfume ajeno. Al día siguiente, Polly envió un mensaje de texto. ¿Qué tal si quedamos para comer? Trevor canceló 2 clientes y condujo hasta su casa. Te he traído algo. Le entregó una bolsa de vino caro. Dijo que le gustaban estas cosas. El dinero desaparecía rápidamente. Empezó a coger más pedidos, a irse antes, a volver más tarde. Se lo explicó a Fiona por la difícil situación del mercado.
Hay que trabajar duro para ganar algo. Ella le propuso buscar un trabajo a tiempo parcial, pero él se negó en redondo. No, puedo arreglármelas. Cada día se convertía en una serie de trucos y excusas. Por la mañana, trabajo; por la tarde, una reunión con Polly; por la noche, otra vez trabajo o casos inventados. Creó una sala de chat especial para Bee, donde supuestamente escribía mensajes de trabajo. Polly no le preguntaba por su familia, pero a veces le lanzaba indirectas. ¿No crees que te mereces más? ¿Que tu vida podría ser más interesante? Un día le pidió ayuda para comprar un teléfono nuevo. Trevor gastó sus últimos ahorros explicándole a Fiona que tenía que cambiar algunas piezas de su coche. Quedaron en distintos lugares de la ciudad, lejos de las caras conocidas. Trevor había aprendido a inventarse con maestría historias sobre clientes difíciles, atascos y averías. Un segundo Messenger apareció en su teléfono, escondido en una carpeta con aplicaciones de trabajo. Polly se deleitaba con cada regalo como una niña. Le compraba joyas, perfumes, ropa cara. El dinero se iba rápido, pero su sonrisa lo valía. Era como si Fiona no notara el cambio, o no quisiera notarlo. Aún dejaba la cena en la nevera, lavaba sus camisas, no cuestionaba sus tardanzas. Un día, Polly le enseñó un catálogo de cruceros. ¿Te imaginas lo bonito que sería ir juntos a algún sitio? Trevor guardó silencio. Hablar así le asustaba. Significaba tomar decisiones para las que no estaba preparado. Cada noche, al llegar a casa, comprobaba si había algún rastro suyo en el coche. Un recibo del restaurante, una horquilla que Polly hubiera olvidado, un pelo largo al azar en el asiento. Los fines de semana se convirtieron en el momento más difícil. Polly quería salir, pero necesitaba pasar tiempo con su mujer. Se inventaba trabajos a tiempo parcial, reservas inexistentes, problemas inventados con el coche. Fiona intentó organizar el tiempo de ocio juntos. ¿Salimos? Hace tiempo que no salimos. Lo siento, ha sido mucho trabajo. Quizá la próxima vez. No había próxima vez. Trevor se hundía cada vez más en la red de mentiras y cada día exigía nuevas historias, nuevas excusas, nuevos trucos. Una noche, tumbado en la cama junto a su esposa dormida, calculó cuánto dinero había gastado en Polly durante el último mes. Era una suma impresionante, pero no podía parar. La mesa se volvió inusualmente silenciosa cuando Trevor sacó su smartphone y le mostró a Fiona el saldo de la tarjeta. Ya ves cuál es la situación. Cada vez hay menos pedidos, los nuevos agregadores nos quitan clientes. Escondió el teléfono. Tendremos que apretarnos el cinturón. Fiona se quedó mirando el plato en silencio. Ayer no pudo pagar la factura de la luz, no tenía suficiente dinero en la tarjeta. Tuvo que pedirle prestado a Marie. Quizá deberías buscar otro trabajo, sugirió con cautela. ¿Quién me querría? Y es una pena vender el coche, con todo el dinero que he invertido en él. Cuando se hubo marchado, Fiona abrió la nevera. Los estantes medio vacíos no eran ninguna alegría. Antes podían permitirse comprar alimentos en su supermercado favorito, pero ahora tenían que buscar descuentos en tiendas baratas. En el trabajo se dirigió a Marie. «Oye, ¿tenemos la opción de coger turnos extra?» «Claro». Marie hojeó el horario. «Puedes sustituir a Tony por las tardes. Solo pedía un sustituto». Trevor reaccionó a la noticia del segundo turno sin entusiasmo. «Estarás cansado. Necesitamos el dinero». Los días se alargaban en una serie interminable de turnos. Por la mañana, el trabajo principal. Por la tarde, un suplente. Fiona volvía a casa a medianoche, apenas en pie. Trevor venía a casa incluso con menos frecuencia. Decía que buscaba encargos en otros barrios, tratando de encontrar clientes fijos, pero el dinero no disminuía. Una tarde, contando las propinas, notó que le temblaban las manos de cansancio. Gregory le puso en silencio una taza de café fuerte delante. «¿Quieres dejar de trabajar tanto?» Pero no había elección. El alquiler, el préstamo del coche, la compra,
Las facturas no podían esperar. Fiona aprendió a ahorrar dinero en todo. Compraba comida a plazos, rechazaba la ropa nueva, dejó de maquillarse. Una noche encontró por casualidad un recibo de un restaurante en el bolsillo de la chaqueta de Trevor. Él le explicó que se trataba de una reunión de negocios con un posible socio, pero por alguna razón rompió el cheque. En el trabajo, cada vez recibía más miradas compasivas de sus compañeros. Marie intentaba darle de comer. Gregory dejaba regularmente porciones para el personal. Trevor seguía quejándose de la falta de pedidos, pero su teléfono sonaba cada vez con más frecuencia con notificaciones del banco. Cuando ella preguntó por ello, él lo descartó como un anuncio de nuevos servicios. En la tienda, había aprendido a calcular el coste de sus compras hasta el último céntimo para no tener que sonrojarse en la caja. La lista de la compra era cada vez más corta y casi no le quedaba tiempo para cocinar. Los fines de semana ya no lo eran. Aprovechaba cualquier oportunidad para trabajar. Trevor salía por la ciudad, explicando que buscaba clientes. Por las noches, contando los gastos, no entendía a dónde iba el dinero. Sus ingresos no parecían haber cambiado. 2 turnos le reportaban un buen aumento, pero seguía sin tener suficiente dinero. Las facturas de teléfono de Trevor empezaron a llegar con retraso. Él lo explicaba por un fallo en el sistema, pero los importes eran mucho más altos de lo habitual. Un día ella intentó hablarle de finanzas. Quizá deberíamos hacer un plan de gastos, ver dónde podemos ahorrar dinero. No hace falta, dijo él. Ya me las apañaré yo solo. Pero la situación empeoraba. Fiona seguía pidiendo anticipos, pidiendo dinero prestado a los colegas, aplazando el pago de las facturas. Y Trevor seguía hablando de la crisis del sector y de la falta de clientes. Empezó a llevarse las sobras del restaurante a casa y Gregory fingió no darse cuenta. En el segundo turno, a menudo se saltaba la cena para ahorrar dinero en la compra. Ahora Trevor rara vez cenaba en casa. Decía que comía fuera en la ciudad para ahorrar dinero, pero por alguna razón su tarjeta bancaria mostraba regularmente cargos en cafeterías y restaurantes. Un día encontró un aviso en el buzón sobre el pago atrasado de un préstamo. Trevor dijo que lo solucionaría, pero una semana después llegó una segunda carta. Fiona dejó de planear nada más allá del siguiente día de pago. Cada día se convertía en un intento de llegar a mañana, cada compra requería una cuidadosa reflexión. En el espejo del vestuario, Fiona apenas reconocía su reflejo. Ni siquiera la base de maquillaje podía ocultar los moratones que tenía bajo los ojos, y la camisa del uniforme le quedaba holgada. No se había dado cuenta de cuánto había adelgazado en el último mes. El primer turno empezó como de costumbre, con el ajetreo matutino y los pedidos constantes. La bandeja pesaba cada vez más, tenía calambres en las piernas y aún le quedaba el turno de tarde. ¿Quieres sentarte un momento? Marie intentó que se sentara en la mesa del personal. No llevas la cara. No hay tiempo, están esperando la cuenta en la mesa 14. Comprobó su teléfono entre turno y turno, y no había ningún mensaje de Trevor. Antes al menos le preguntaba cómo estaba. Ahora ni siquiera lo hacía. El segundo turno siempre era el más duro. A las 10 de la noche, las letras del menú empezaban a desdibujarse ante sus ojos, y una vez confundió los pedidos de 2 mesas. Gregory corrigió el error en silencio, sin decir nada. Esa noche casi se queda dormida en el autobús de camino a casa. Se despertó al darse cuenta de que había pasado su parada. Trevor, por supuesto, no estaba en casa. Otra vez, buscando pedidos en otro barrio. Por la mañana, encontró en su chaqueta las entradas para el cine de la noche anterior. 2 entradas. Cuando ella le preguntó, él murmuró algo sobre un colega con el que estaba hablando de negocios. En el trabajo, empezó a notar cada vez más miradas de preocupación por parte de sus compañeros. Alex, el camarero, le rellenó el café sin esperar a que se lo pidiera. Marie intentaba apoderarse de algunas de sus mesas. Incluso el siempre disgustado Gregory se había ablandado.
Una vez estuvo a punto de caerse, tropezando con el umbral de la cocina. Una bandeja de platos sucios se inclinó, pero Alex consiguió recogerla. Vale, ya basta. La sentó en la barra. Quédate aquí. Yo mismo cerraré la habitación. Pero ella no podía permitirse descansar. Las facturas exigían el pago, y Trevor se retrasaba cada vez más con su parte del dinero del alquiler. En el supermercado, de camino a casa, vio por casualidad su coche, pero no estaba dentro. A través de la ventana, lo vio sentado en la cafetería de enfrente, cogido de la mano de Polly, la dependienta de la sección de fruta. Aquella noche no pegó ojo. Por la mañana volvió a trabajar. Los 2 turnos seguían en pie. Le temblaban tanto las manos que rompió 2 tazas. Marie intentó enviarla a casa. No puedes mantenerte en pie. Deja que te busque una sustituta. No, Fiona negó con la cabeza. Necesito el dinero. Por la tarde empezó a sentirse mareada. Se había perdido la cena. No tenía ni tiempo ni apetito. Alex le puso delante en silencio un vaso de zumo y un bocadillo. Ni se te ocurra discutir. O te llamo un taxi a casa. Pero en casa era aún peor. Las habitaciones vacías presionaban el silencio. El teléfono de Trevor estaba constantemente ocupado o fuera de cobertura. Encontró pelos largos de otras personas en su ropa, recibos de tiendas y cafeterías, restos de pintalabios en su cuello. En el trabajo empezó a hacerlo todo mecánicamente: tomar el pedido, retirar los platos, guardar los platos. Sonreía a los visitantes con una sonrisa de obligación. Incluso los clientes habituales notaron el cambio. Una noche se sentó en el suelo de la trastienda y se echó a llorar. Marie la encontró allí y, en silencio, le rodeó los hombros con el brazo. A partir de ese momento, sus compañeros intentaron ayudarla lo mejor que pudieron, sustituyéndola en mesas especialmente ruidosas, llevándole comida, dándole un respiro. Y Trevor seguía mintiendo sobre pedidos perdidos y buscando clientes. Había visto su coche fuera del centro comercial cuando supuestamente estaba trabajando en otra zona. Notó ropa nueva y perfumes caros cuando hablaba de falta de dinero. Una noche, mientras limpiaba la barra, escuchó un fragmento de conversación entre clientes sobre un taxista que llevaba a su novia de compras todos los días. Le llamaban Trevor. Esa noche no volvió a dormir y por la mañana volvió a trabajar. Primer turno, segundo turno, un círculo interminable de fatiga y engaño. Porque sencillamente no tenía otra opción. Fiona echó algo de cambio en la guantera del coche de Trevor. Necesitaba cambio para el trabajo. Había algo blanco bajo el permiso de viaje arrugado. Con un movimiento familiar, sacó un trozo de papel. Resultó ser el recibo de una joyería. Una pulsera de plata de una colección de edición limitada, pagada con su tarjeta personal el día que había dicho que había arreglado el coche. Indagando más en la pila de papeles, encontró otro cheque de una tienda de moda. Un vestido que claramente no era de su talla. Y la fecha, la misma noche que había dicho que sustituía a un colega. Cuando Trevor volvió a casa del trabajo, ella le puso los cheques delante. ¿Quieres explicármelo? ¿Qué hay que explicar? Trevor ni siquiera miró los cheques. La clienta pidió ayuda para elegir un regalo para su hija. Dijo que no sabía comprar por sí misma, pero que confiaba en mí como conductor habitual. Me dará el dinero mañana. ¿Y el vestido? También es una clienta, una mujer de negocios con prisa. Me pidió que se lo comprara a su hermana, es su aniversario. Una semana más tarde, otro cheque fue encontrado en el coche, de una perfumería, un perfume caro con el que ella solo podía soñar. Me lo pidió mi pareja, murmuró Trevor. Lo estaba eligiendo para su novia y yo tenía una tarjeta de reembolso. Prometió devolvérmelo el otro día. En el trabajo, limpiaba los escritorios y las sumas de aquellos cheques no dejaban de rondarle por la cabeza. Cada uno de ellos superaba su salario semanal por 2 turnos. Y Trevor seguía diciendo que no había pedidos y que no había dinero suficiente. Aquella tarde, al pasar por delante del supermercado,
vio a Polly. Una conocida pulsera de plata brillaba en la delicada muñeca de la dependienta. «Escucha», empezó Fiona cuando Trevor llegó a casa. «Hoy he visto una pulsera. Era exactamente igual a la del cheque. No hay muchas pulseras que se parezcan a esa», señaló desafiante su teléfono. «¿A qué te dedicas?» «Ya te lo he dicho. Ayudo a los clientes con sus compras. Me dan propinas extra». Pero sus explicaciones sonaban cada vez menos convincentes. Los cheques se iban sumando hasta formar un cuadro simple y aterrador que ella se negaba a aceptar. Siguió haciendo turnos dobles, ahorrando dinero en todo, contando cada céntimo. Y estos cheques parecían burlarse de ella. Joyas, ropa cara, perfumes, todas las cosas de las que se había olvidado hacía tiempo. Cada mañana, al subir al autobús de camino al trabajo, pensaba en esos cheques, en la facilidad con que Trevor mentía cuando la miraba a los ojos, sobre la pulsera de plata en la muñeca de Polly, y seguía hablando de los clientes a los que supuestamente ayudaba con sus compras, sobre las propinas extra, sobre la mala suerte con los pedidos, y desviaba la mirada cada vez que ella intentaba hablar de los cheques que había encontrado. El despertador sonó a las 5 de la mañana. Fiona se esforzó por abrir los ojos. Anoche se había acostado a las 2, después del segundo turno. La mitad vacía de la cama estaba a su lado. Trevor no había vuelto a casa. Había enviado un mensaje de texto sobre el pedido de la noche. En la cocina, la nevera zumbaba, casi vacía, solo un cartón de leche y los restos de la cena de anoche. Preparó café mecánicamente, intentando despertarse. El primer turno empezaba a las 6. En el autobús se quedó dormida, casi pasando su parada. En el trabajo, Marie le entregó en silencio un bollo recién hecho. El desayuno hacía tiempo que se había convertido en un lujo. A la hora de comer, los brazos le temblaban de cansancio. La bandeja le parecía imposible de llevar y aún le quedaba un segundo turno por delante. A la hora del descanso se tumbó en el sofá de la sala de descanso, solo 15 minutos. Volvió a casa a medianoche. El piso estaba frío y vacío. Había que aplazar la factura de la calefacción. Había un mensaje de Trevor en el contestador, algo sobre un pedido urgente y el turno de noche. Puso la sopa a calentar. No tenía energía para cocinar. Había una pila de platos en el fregadero y facturas planas sobre la mesa. En el dormitorio, la cama estaba desordenada. No la había hecho desde por la mañana. Por la mañana encontré la chaqueta de Trevor en el pasillo, así que había entrado la noche anterior. Debajo de la chaqueta había un cheque de la cafetería por 2. Se metió el recibo en el bolsillo cansada. Ya lo arreglaría más tarde. En el trabajo, Alex intentó animarla con bromas, pero ella solo sonrió débilmente. Sus pensamientos eran confusos por la falta de sueño. Confundió los pedidos 2 veces. Trevor llamó por la tarde diciendo que llegaría tarde. Ella escuchó en silencio las excusas habituales sobre clientes difíciles y atascos de tráfico. En el teléfono sonaba música. Parecía del mismo café. Era miércoles. Durmió hasta la hora de comer, la primera vez en un mes. Luego la colada, limpiar, cocinar. Trevor envió un mensaje diciendo que aceptaba pedidos extra. En la tienda, pasó mucho tiempo eligiendo entre 2 paquetes de pasta. La diferencia de precio parecía significativa. En la caja no tenía suficiente cambio y tuvo que guardar la leche. En casa, se sienta a revisar las facturas. Alquiler, teléfono, internet. Los números se desdibujaban ante mis ojos. Trevor debía pagar la mitad, pero volvía a dejarlo para más tarde. Me quedé dormida en el sofá con la factura sin leer en las manos. Me desperté con el sonido de la llave en la cerradura. Trevor había vuelto a medianoche. Entré en la cocina sin ni siquiera mirar en su dirección. Por la mañana encontró una nota arrugada sobre la mesa. Su contribución al alquiler. La mitad de lo que había prometido. En el bolsillo de la chaqueta, de nuevo un cheque. Esta vez de una floristería. En el trabajo ya no notaba el cansancio, se había acostumbrado. Sonreía a los visitantes, tomaba pedidos, limpiaba las mesas,
Todo estaba borroso. Marie intentó hablar con ella durante una pausa, pero le hizo un gesto con la mano. No había tiempo. Tenía que preparar la sala para el turno de tarde. El autobús, el piso vacío, la cena fría. Un mensaje de Trevor, retrasado, sin esperas. Ni siquiera se molestó en contestar. Por la noche permaneció despierta mucho tiempo, escuchando el sonido de la lluvia tras la ventana. Cuando Trevor regresó, ella fingió estar dormida. Entró en silencio en el cuarto de baño, con la ropa oliendo a perfume ajeno. Por la mañana se había ido, dejando una nota en el escritorio, de nuevo sobre el día difícil y los pedidos tardíos. Arrugó el papel antes de terminarlo. En el autobús pensó en lo mucho que hacía que no tenían una conversación normal. Toda la comunicación se había reducido a notas y mensajes cortos. ¿De qué había que hablar? En el trabajo, Gregory le puso en silencio un plato de comida delante. Ella comió un par de cucharadas sin apetito. Por la tarde encontró otro aviso de deuda en el buzón. Metió el sobre en el cajón del escritorio. Ya lo resolvería más tarde. Tal vez. Trevor apareció al anochecer. Se metió en la ducha sin decir nada. Le oyó hablar con alguien por teléfono, en voz baja, para que ella no le oyera. Por la mañana volvió a ocurrir. El despertador, la nevera vacía, el autobús, el trabajo, un círculo sin fin de cansancio y soledad. Entre turno y turno intentó llamar a Trevor para recordarle lo del alquiler. Su teléfono no estaba disponible. Por la noche envió un mensaje. Problemas con el coche, llegaría tarde. Ni siquiera se molestó en comprobarlo, se fue a la cama. Durante la noche le oyó dar vueltas por el piso. Buscaba algo, traqueteaba en la cocina. Luego volvió a marcharse, supongo que por un encargo urgente. Por la mañana encontré dinero en la mesa, menos de lo prometido, como siempre. Y una nota con más excusas. Ni siquiera la leyó. Al final del turno de mañana, Fiona se sintió mareada. No se había dado cuenta de que se había perdido el almuerzo. Alex consiguió recoger la bandeja que casi se le resbala de las manos. Marie intentó enviarla a casa, pero Fiona se negó. Solo faltaban 3 horas para el turno de tarde. Además, hoy vencía el sueldo y necesitaba el dinero más que nunca. Tenía la garganta irritada, fría. Se tomó un par de pastillas y bebió té frío. No había tiempo para más. Había clientes esperando en el vestíbulo. En casa, Trevor ni siquiera se dio cuenta de su estado. Iba a alguna parte, abotonándose apresuradamente la camisa. Pedido urgente, cliente importante, no esperes levantado. Por la mañana la fiebre había subido. A Fiona le costó levantarse de la cama, pero fue a trabajar de todos modos. Tenía la vista borrosa y le costaba dar cada paso. Gregory vio su estado e intentó enviarla a casa. No puedes mantenerte en pie. No puedo, sacudió la cabeza. Necesito estos turnos. Llamó a Trevor en el descanso para decirle que estaba enferma. El teléfono estaba apagado. Más tarde llegó un mensaje. Ocupada. Hablamos esta noche. No apareció esa noche. Envió otro mensaje de nuevo sobre un cliente importante. Se quedó tumbada en el piso vacío, tragando antitérmicos e intentando dormir. Por la mañana, apenas pudo ir a trabajar. Marie la sentó a la fuerza en la trastienda. «Ya basta. Voy a llamar a tu marido». «No lo hagas». Fiona agitó la mano débilmente. «Está ocupado. A la hora de comer no podía tenerse en pie». Alex llamó a un taxi y la mandó a casa. Estuvo temblando de frío todo el camino. Trevor apareció a medianoche. La vio. «¿Qué? ¿Estás enferma?» «Suele pasar. Pasará mañana». Ella no podía levantarse por la mañana. Llamó al trabajo, se disculpó. Marie prometió cubrirla. «Deberías ver a un médico», murmuró Trevor mientras se preparaba para ir a trabajar. «¿Puedes acompañarme?» «Lo siento, no puedo. Los clientes están esperando». Se quedó en cama todo el día. Su teléfono estaba en silencio. Trevor no había ido a verla. Por la noche se arrastró hasta la cocina, puso la tetera.
En el botiquín solo había pastillas caducadas. No tenía dinero para comprar otras. Las últimas las había ahorrado para el alquiler. Durante la noche empeoró. Temblaba y tenía la camiseta empapada de sudor. Trevor durmió en el sofá de la otra habitación. Dijo que no quería contagiarse. Por la mañana, la fiebre había bajado un poco. Intentó levantarse. Tenía que ir a trabajar. Pero le fallaron las piernas y tuvo que volver a sentarse. ¿Quieres quedarte?, le preguntó a Trevor. Estoy muy enferma. Lo siento, no puedo. Se ató apresuradamente los cordones. Órdenes importantes, ya sabes. El día se hizo interminable. Cayó en un sueño pesado y luego se despertó con un escalofrío. El teléfono estaba en silencio. Por la noche, Marie vino con medicinas y caldo de pollo. Se sentó un rato, le contó las noticias del restaurante. ¿Vino Trevor alguna vez?, preguntó por última vez. Fiona no dijo nada. ¿Qué podía decir? Le había oído volver por la noche. Entró en la cocina haciendo sonar la vajilla. No miró en el dormitorio. Por la mañana, cuando se fue a trabajar, ni siquiera intentó detenerla. Solo murmuró algo sobre tener cuidado. En el restaurante, ella apenas se tenía en pie. Gregory le puso en silencio una taza de té de hierbas delante. Alex ocupó la mitad de sus mesas. A última hora de la tarde no se daba cuenta de lo que hacía. Confundió sus pedidos, rompió un plato. Marie la mandó a casa a la fuerza. Trevor no volvió a casa. Envió un mensaje, algo sobre un pedido nocturno. Ella ni siquiera lo leyó. La fiebre había vuelto. Se tumbó envuelta en una manta y pensó en cómo habían cambiado las cosas. Él solía correr a la farmacia en mitad de la noche si ella estornudaba. Ahora ni siquiera le preguntaba cómo se encontraba. Por la mañana tenía que volver a trabajar. No podían permitirse un día por enfermedad. Cumplió los pedidos mecánicamente, intentando no notar las miradas de preocupación de sus compañeros. Por la tarde, Trevor echó un vistazo a la casa para cambiarse de ropa. Ni siquiera reparó en su pálido aspecto. ¿Te acuerdas siquiera de que estoy enferma?, preguntó ella. Vamos, se ajustó el cuello frente al espejo. Un resfriado es solo un resfriado, se irá solo. Aquella tarde Fiona llegó a casa antes de lo habitual. Era la primera vez que cancelaba su segundo turno en mucho tiempo. Le zumbaban las piernas y le latían las sienes. Ya no podía más. En la mesa de la cocina había un sobre con un recibo de alquiler, otro pago atrasado. Fiona se hundió cansada en una silla. Trevor había prometido pagar su cuota hacía una semana. La cerradura de la puerta principal chirrió. Su marido había vuelto inesperadamente temprano. Cuando la vio en la cocina, frunció el ceño. ¿Por qué no estás en el trabajo? Ya no puedo hacer el segundo turno. ¿Cómo que no puedes? Su voz se volvió más áspera. ¿Quién va a ganar el dinero? Trevor, no puedo mantenerme en pie. No soy un robot. Tiró las llaves sobre la mesa. Así que yo puedo trabajar 24 horas al día, pero tú no. Arando, sonrió con amargura. ¿Te refieres a tus reuniones con Polly? Se hizo un gran silencio. Trevor se volvió hacia ella lentamente. ¿Qué has dicho? Lo sé todo. Los regalos, los restaurantes, las joyas. ¿Crees que estoy ciego? Permaneció inmóvil, solo con los pómulos ictéricos. ¿Y ahora qué? Apretó los dientes. Nada, no me pongas en ridículo. Trevor se dio la vuelta, sacando un cajón del escritorio con estrépito. ¿Así que me estás siguiendo? ¿Revisando mis cosas? No lo hacía. Tú eres el que deja cheques por ahí. Ah, sí, sonrió irónicamente. Tú eres el hombre íntegro. Lo que pasa es que no quieres trabajar. Yo me parto el culo trabajando mientras tú te gastas el dinero en tu amante. Cállate. Cerró el cajón con fuerza. No entiendes nada. ¿Qué hay que entender? Me mientes, me engañas, me haces trabajar doble turno. ¿Te obligo? Dio un paso hacia ella. ¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? Soy tu mujer. Así que aquí está la cosa.
De repente se calmó, y esta calma lo hizo aún más aterrador. Si tienes tantos principios, puedes irte. ¿Qué? Fuera de mi casa. Ahora mismo. Trevor, he dicho que te largues. Agarró su bolso, se lo tiró. Te quiero fuera de aquí en una hora. No puedes. Puedo, sonrió. El piso es mío. ¿Quieres honestidad? Lo justo es justo. Lárgate. Fiona se levantó en silencio. Le temblaban las manos, pero se obligó a mantenerse erguida. Las cosas... Puedes recoger tus cosas más tarde, si hay suficiente para pagar el depósito. Recogió mecánicamente lo esencial. Sus papeles, su teléfono, algo de ropa. Trevor estaba en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Las llaves sobre la mesa. Colocó el manojo sobre la mesa. Por alguna razón, recordó el día en que se mudaron al piso, felices, llenos de planes. Espero que seas feliz. Agarró el pomo de la puerta. Será mejor que pienses en ti, le espetó. ¿Quién te querría así, vieja, enferma, indigente? Salió en silencio, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. Solo en la calle se permitió llorar. El teléfono vibró. Un mensaje de Marie. ¿Dónde estás? ¿Va todo bien? Fiona se secó los ojos. Necesitaba un lugar donde dormir esta noche. Y mañana sería un nuevo día. Fiona deambulaba por las calles nocturnas, agarrada al asa de su bolso. Sus pies la llevaron al restaurante, al trabajo, a la gente que estaba más cerca que la mayoría. Las luces seguían encendidas. Los últimos clientes se estaban marchando. Marie, al ver su cara de llanto, abrió en silencio la puerta de la entrada de servicio. La trastienda estaba caliente y olía a bollería fresca. Gregory estaba preparando la hornada de croissants de mañana. Mañana haré 2 turnos. Fiona se hundió en una silla. Primero tienes que descansar, dijo Marie. Ya decidiremos lo del alojamiento. Al día siguiente, Fiona salió a hacer su turno habitual. El trabajo la ayudaba a no pensar, tomar pedidos, servir comida, fichar facturas. En un descanso, Tony se sentó con ella. Mi hermana tiene una inmobiliaria, te encontraremos algo barato. Después de cerrar, fueron a ver pisos. El primero era demasiado caro, el segundo estaba en pésimas condiciones, pero no se dieron por vencidos. Te quedarás en mi casa hasta que encontremos algo adecuado, dijo Marie. Y no discutas. Los días pasaron en una sucesión interminable de reservas y reuniones con agentes inmobiliarios. Fiona trabajaba con el doble de energía. Quería ahorrar cuanto antes para el pago inicial. Gregory empezó a ponerla más a menudo en las mesas grandes, donde las propinas son mayores. Entre pedido y pedido, miraba anuncios de pisos de alquiler. Marie tenía tiempo para llamar durante su turno. Tony había hecho toda una lista de barrios donde podía encontrar alojamiento barato. Alex empezó a enseñarle a trabajar detrás de la barra. Por las tardes se quedaba después de su turno aprendiendo la sabiduría de los cócteles. Al 5.º día de búsqueda, encontraron lo que buscaban, un pequeño estudio no lejos del restaurante. Una casa antigua, con mobiliario mínimo pero limpia y barata. Y lo más importante, podían ir andando al trabajo. Pagaremos el primer mes de alquiler, dijo Marie. Luego nos lo devolveréis. Fiona intentó negarse, pero no la escucharon. Gregory puso en silencio un sobre con dinero sobre la mesa. Su parte. Alex añadió parte de la propina. Tony ya había telefoneado al casero. En su día libre, después del turno de mañana, todo el equipo la ayudaba a instalarse. Marie trajo cortinas viejas, Gregory ollas y sartenes. Alex y sus amigos habían montado un armario. Trevor envió un mensaje de texto reclamando el resto de sus cosas. Fiona lo borró sin leerlo. Tony ya se había puesto de acuerdo con su hermano. Lo recogería todo la semana que viene. El trabajo era un salvavidas. Fiona aceptaba cualquier turno, cualquier mesa. Sus compañeros la alimentaban discretamente. Gregory le dejaba una ración extra o Alex la invitaba a un cóctel nuevo.
Gregory empezó a enseñarle la sabiduría de la cocina. Entre pedido y pedido, le enseñaba a sostener un cuchillo, a determinar si la carne estaba lista, a trabajar con la masa. Cada día le confiaba tareas más complejas. Tony compartió con ella sus secretos para ahorrar dinero. ¿Dónde qué descuentos? ¿En qué tiendas es más barato? Marie le ayudó a hacer un nuevo presupuesto, a meter los gastos en sobres. Una tarde, después del turno, se sentaron en casa de Fiona a tomar el té, a discutir asuntos de trabajo. Poco a poco, el piso se iba amueblando con las cosas necesarias. Alguien trajo una maceta con flores. Alguien. Viejas fotografías en marcos. Gregory empezó a dejarle muestras de platos nuevos. Alguien tiene que probar el menú. Alex trajo una cafetera vieja. Tony un juego de sábanas. Marie estaba allí cuando hacía falta. Poco a poco, día a día, gracias a estas personas y a su trabajo favorito, Fiona empezaba una nueva vida. Ahora estaba segura de que, pasara lo que pasara, tenía una familia de verdad. En el trabajo floreció. De camarera pasó a ser una empleada polivalente, podía estar detrás de la barra y ayudar en la cocina. Los visitantes solían preguntar por sus mesas. Todos los días había algo nuevo. Gregory le enseñaba otro truco culinario o Alex le enseñaba un cóctel nuevo. Tony compartía su experiencia con los clientes más difíciles. La vida le iba mejor, lenta pero segura. Y cada vez que abría la puerta de su pequeño piso después de su turno, Fiona se sentía agradecida a las personas que no la habían dejado caer. Trevor ajustó el espejo retrovisor. El olor del perfume de Polly aún permanecía en el habitáculo. Ella acababa de salir del coche dándole un beso en la mejilla. Miró su figura mientras desaparecía por la puerta del centro comercial y sonrió. Ya no tenía que inventar excusas para las reuniones. Su piso estaba inusualmente tranquilo. Nadie le esperaba con la cena, nadie le pedía cuentas del día, nadie le reprochaba su retraso. En la mesa de la cocina estaba la botella de vino que él y Polly no se habían terminado la noche anterior. Las cosas de Fiona seguían en el armario, no había venido a recogerlas. Trevor las apartó a un rincón, haciendo sitio para la ropa de Polly. Ella ya había movido algunas de sus cosas, ocupando cada día más espacio en su vida. Su teléfono sonó con un mensaje. Polly le había enviado una foto de su nuevo bolso. «Quiero uno de esos», dijo. Trevor sonrió. «Lo compraría mañana mismo». Ahora ya no tendría que esconder los recibos e inventar explicaciones para sus gastos. En el trabajo, todo siguió como siempre. Pedidos, clientes, viajes por la ciudad. Solo que ahora cada viaje tenía un propósito: ganar dinero para una nueva joya para Polly, para una cena en un restaurante caro, para entradas para el teatro. Los fines de semana se quedaban en los centros comerciales. Polly se probaba conjuntos y él miraba el espectáculo con placer, sacando la tarjeta de crédito para otra compra. Su deleite valía cada céntimo. Por las noches, ella cocinaba algo ligero como ensalada o pasta, no como las pesadas cenas de Fiona. Bebían vino, veían películas sin pensar en el mañana. La tarjeta emitía pitidos con notificaciones de compras, pero Trevor no prestaba atención. El límite de crédito lo permitía por ahora. Joyas, restaurantes, spas. Polly sabía gastar el dinero de maravilla. A veces se sorprendía a sí mismo pensando que gastaba más de lo que ganaba, pero la visión de una Polly feliz con una nueva chuchería ahuyentaba esos pensamientos. Después de todo, había ahorrado lo suficiente durante los años de matrimonio. Sus amigos se maravillaban del cambio en su vida, pero él se limitaba a hacer oídos sordos. ¿Qué les importaba? Por primera vez se sentía verdaderamente libre. Después de su turno, corría a casa y se encontraba a Polly esperándole, acurrucada en el sofá con un vaso de vino. Ella le recibía con un beso, sin preguntarle dónde había estado ni cuánto había ganado. Intentó no recordar su vida anterior. Guardó las viejas fotos en un cajón, borró los contactos de Fiona. El pasado estaba en el pasado.
Polly llenó el piso de sus cosas, cojines de colores en el sofá, velas perfumadas, chucherías de moda, todo brillante, ligero, como ella misma. El dinero se derretía rápidamente, pero Trevor no quería pensar en ello. Lo principal era ver la sonrisa de felicidad de Polly cuando le diera lo siguiente. Un día ella mencionó un viaje a la costa. Trevor, sin pensarlo, se puso a buscar viajes en Internet. ¿Qué es un préstamo más comparado con su alegría? Guardó las facturas del piso en un cajón sin abrirlas. Ya lo resolvería más tarde. Ahora mismo, lo principal era disfrutar de la vida que no se había permitido durante tanto tiempo. Polly le había enseñado a disfrutar gastando. Restaurantes caros, ropa de marca, salones de belleza, todas las cosas que antes le habían parecido un despilfarro de dinero, ahora le producían alegría. Su tarjeta de crédito mostraba cada vez más rechazo, pero tenía una de repuesto, y otra más. Los bancos seguían creyendo en su capacidad de pago. Intenta no pensar en el futuro. Vivía al día, saboreando la libertad y la tranquilidad. Polly tenía la habilidad de crear la ilusión de unas vacaciones interminables. La velada de trabajo transcurría como de costumbre. Fiona recogía pedidos, Alex mezclaba cócteles, Gregory se encargaba de la cocina. De repente, vio una figura familiar en la puerta. Trevor entró en la sala como si nada. Eligió una mesa junto a la ventana. Polly estaba con él, con un vestido nuevo y otra pulsera en la muñeca. «Me quedo con esa mesa», dijo Fiona en voz baja mientras se acercaba a Marie. Ella se acercó a su mesa, sonriendo con profesionalidad. «Buenas noches, ¿qué desean pedir?» Trevor ni siquiera la miró. «Tomaré un mojito sin alcohol, al volante». Polly estuvo un buen rato eligiendo entre los postres, luciendo su nuevo anillo. Fiona esperó pacientemente, anotando su pedido. En la barra se acercó a Alex. «¿Puedes hacerme un favor? Para la mesa junto a la ventana, un mojito normal en lugar de uno sin alcohol». Alex asintió sin hacer preguntas. Recordó cómo Trevor había echado a Fiona de casa. El cóctel estuvo listo en 5 minutos. Fiona retiró las bebidas, observando cómo Trevor tomaba sorbo tras sorbo. Estuvieron sentados en el restaurante durante 1 hora. Trevor se bebió 2 cócteles sin darse cuenta del cambio. Polly parloteó sobre unas compras. Cuando se levantaron de la mesa, Fiona ya tenía el teléfono en la mano. Esperó a que salieran al aparcamiento para subir al coche. «Buenas noches. Me gustaría denunciar a un conductor ebrio. Un Toyota plateado, matrícula». La policía llegó 10 minutos después, justo cuando Trevor salía del aparcamiento. Ella observó desde la ventana del restaurante cómo le pedían que saliera del coche, mientras él intentaba explicar que había estado bebiendo cócteles sin alcohol. Alex limpiaba los vasos en silencio. Marie fingía estar ocupada sirviendo. Solo Gregory, asomado a la cocina, canturreaba. «Que le vaya bien». Unos días después, Fiona se enteró de que a Trevor le habían retirado la licencia. Para un taxista, significaba la pérdida de su trabajo. A la semana siguiente, vio a Polly en el supermercado, sin pulseras ni anillos, con una chaqueta vieja. Al parecer, las vacaciones habían terminado, y Fiona siguió trabajando. Ahora como camarera principal, la habían ascendido después de que dominara el bar y parte de la cocina. Por las noches volvía a su pequeño piso donde nadie la esperaba, pero ahora era libertad, no soledad. El despacho del jefe de taxis estaba cargado. Trevor se sentó en la desgastada silla de visitas mientras estudiaba el papeleo. ¿Así que una retirada de carné por conducir ebrio? El alcaide se ajustó las gafas. Se da cuenta de que no podemos dejarle aquí. La solicitud está sobre el escritorio, fírmela. La taquilla del vestuario estaba vacía. Todas las cosas estaban en una bolsa. Los antiguos compañeros apartaron la mirada. Solo Alex se despidió con la cabeza. Cuando Trevor volvió a casa, encontró a Polly recogiendo sus cosas. Estaba metiendo metódicamente su ropa en una maleta grande. «Entiendo». Estaba doblando cuidadosamente un vestido nuevo.
Eres un gran tipo, pero no estoy hecha para la pobreza. Llámame cuando te recuperes. Su tarjeta de crédito no funcionó en el supermercado. La cajera se encogió de hombros con indiferencia. Pruebe con otra. La otra tampoco funcionó. En el banco tuvo una conversación desagradable. Todas sus cuentas estaban bloqueadas. Tenía que saldar la deuda. ¿Cómo voy a pagar la deuda si no puedo trabajar? Casi grita al teléfono. Este no es nuestro problema, le contestó la chica operadora. La reestructuración es posible con la condición del primer plazo. No había pago inicial, y sin trabajo, y sin perspectivas. En la oficina de empleo, una mujer mayor estudió largamente su currículum. 15 años como taxista. ¿Alguna otra experiencia? No tenía ninguna otra experiencia, ni educación especial. Por la noche permanece sentado a oscuras durante mucho tiempo. No tiene dinero para pagar la luz. Sonó el timbre. Vino un equipo a cortar la electricidad. Por la mañana le despertó una llamada del banco. Otra más. Y otra más. Dejó de coger el teléfono. Las facturas y notificaciones se amontonaban en el buzón. Las apiló sobre la mesa de la cocina sin abrirlas. El casero le había dado 2 semanas para saldar la deuda. Trevor asintió, sabiendo muy bien que no había dinero. La bolsa de trabajo ofrecía cursos de reciclaje, 3 meses de estudio, un mísero subsidio. No tenía elección. Polly no contestaba al teléfono. Había fotos en las redes sociales de ella con un hombre con un traje caro. Por la noche llegó al restaurante. Fiona trabajaba detrás de la barra, rápida, segura, con una sonrisa. Su nueva vida era tan brillante como la luz de las ventanas del restaurante, y él se quedó a oscuras, dándose cuenta de que él mismo había arruinado todo lo que tenía, y ahora solo quedaba empezar de cero, si no era demasiado tarde.